Muy buenos días a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Damos la bienvenida en esta mañana, un día más, ¿verdad?, que Dios nos da para poder escuchar su palabra. Y bueno, acompáñenme y también una bienvenida a todas las que están presentes. Dios les bendiga. Y bueno, quienes vayan llegando también, ¿verdad? Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias sobre todas las cosas, Señor, a ti. Que si estamos aquí es por tu gracia, por tu misericordia que has tenido para con nosotras. Señor, reconocemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Es en ti en donde nosotras recibimos, es en ti en donde nosotras tomamos, Señor, para poder estar aquí y recibir de tu gracia y poder dar de lo que tú has puesto, de lo que tú has dado, Señor. Y queremos hoy con un corazón dispuesto, mis hermanas, recibir la palabra, Señor, con mansedumbre, para que sea implantada, Señor, en nuestros corazones y podamos dar fruto, y mucho fruto, Señor, que abunde para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, hermanas, vida en el Espíritu, ¿verdad? Una vida en el Espíritu. Y bueno, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 1. Y veremos como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y haber hecho yo un compromiso, ¿verdad?, mutuo, de amor, ¿verdad?, que Él se dio primero, ¿verdad?, que nosotros, Él se dio primero. Y en esa convicción que tenemos, ¿verdad?, como hijas de Dios, de que le pertenecemos a Él, que somos parte de su cuerpo, ¿verdad?, hijas amadas, hermanas amadas, ¿verdad que sí?, del Señor, porque así nos ve Él, ¿verdad? Ya no nos debemos permitir vernos como el mundo nos veía, como la familia nos veía, ¿verdad?, que no conoce del Señor, y como aún nosotras mismas nos hemos visto, ¿sí? Nos hemos quedado en eso, en vernos como antes, como pensábamos antes. Pero una vida en el Espíritu habla de una renovación también, ¿verdad?, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de todo nuestro ser. Y así nos debemos ver, ¿verdad? Hay veces que somos afectadas por lo que hace el esposo, por lo que hacen los hijos, por lo que hace alguna persona cercana a nosotros, ¿verdad? Y somos afectadas y decimos, oye, es que estoy viendo que está en su situación y ya me afectó a mí también, ¿verdad? Y lo mostramos porque somos muy evidentes, ¿verdad? ¿Sí? Se nos nota. Entonces, muchas veces ya estamos afectadas y cargando con tantas cosas, ¿verdad? Porque el hijo, porque el esposo, porque los familiares, las hermanas, los vecinos, bueno, infinidad. Y créanme que eso es diario, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Esto es diario. Sin embargo, es importante nuestra vida en el Espíritu, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es la más importante de todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Es por eso que la comunión con Dios, escuchaba a una mujer y Dios me edificaba mucho ayer, que estábamos allá con lo de la apertura de Cuernavaca, y edificaba mucho mi vida porque ella decía, es que en realidad, yo ando caminando y en todo estoy con Él, y le pregunto, ¿verdad? Y le hablo y le digo y me dice, dije, ay, wow, le dice. Y muy pocas personas escucho decir eso. Escucho decir, le digo, ¿verdad? Le hablo, le expongo mi petición, pero no escucho decir, me habla, me dice. Eso es algo que tú y yo como hijas de Dios, ¿verdad?, y vivir en el Espíritu, tenemos que ya estar conectadas, viviendo esa relación con Dios personal, ¿sí? En donde sabes que Él te habló, en donde identificas que Él te dijo, ¿verdad? Y bueno, la otra parte es obedecerle,
¿verdad? Que en esa es en la que Él pues nos sigue formando, ¿verdad? Y perfeccionando a cada una. Pero de que tú sepas y estés segura de que te dijo, eso ya es bastante, muchísimo de parte de Dios, ¿verdad? Tu vida. ¿Por qué? Porque eso, Señor, ya no puedo esperar más. Yo me impresionaba porque Dios es bien, bien hermoso. O sea, cuando conecta esa parte, ¿verdad? Dice, ya no puedo esperar más. O traes a las personas que son temerosas y puso los puntos que quería ver. Y así, o qué voy a hacer por ti. Entonces, es una bendición cuando alguien tiene una relación con Él, ¿verdad? Una comunión, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu. Y de verdad, déjenme decirles que con todo el dolor de mi corazón, la vida de esta mujer es un testimonio tremendo, porque los estragos de la falsa enseñanza, los estragos de todo, la dejaron casi muerta, así se los digo. Ella murió, literal, así un testimonio rapidito. Ella murió literal. Y dice que cuando ella muere, ella se encuentra con Jesús, pero él ve nomás la mitad, las sandalias, y ve esa parte. Y dice que él le mostró muchas cosas y que ella le dijo, yo me quedo. Se quería quedar, pero Dios le dijo, no es tu tiempo. Y la regresó, pero ella dice que ya nomás vio a un hombre hermoso, con ojos azules, que dice, profundos, que jamás había yo conocido, visto en la tierra, y me dijo, dale la mano, le dio la mano, y ella regresa a la vida. Fue algo impresionante. Cuando ella me lo decía, yo me gozaba por toda la soberanía de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios, el poder de Dios. Y ahora decir que Dios está estableciendo algo ahí con ella, porque ella vivió muchas cosas fuertes. La vida de Job parecida, ¿no? Digo, no en lo mismo, pero casi. Y tú dices, es Satanás te sacudió, y sí te sacudió muy feo. Pero Dios la ha sostenido y ha tenido cuidado de ella. Esa es una gran experiencia que ha vivido esta mujer, y que el Señor va, y ella lo decía, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ha llegado tu tiempo de refrigerio. Y dice, sí, yo lo sé, que ahora el Señor me va a tener en un estado de refrigerio, porque me va a preparar para, y bien que está entendida, a ella no le tengo que decir, no les tenemos que decir, al Señor le habla, el Señor le muestra y el Señor conecta con nosotros. Qué hermosa relación, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere para todas, no nomás para algunas, para todas. Pero te tienes que meter con el Señor, en serio, ¿verdad? Tienes que ir a humillar tu corazón, a rendirte, a quebrantarte, para estar en esta vida. También en una vida en el Espíritu, donde sabemos y conectamos con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque eso es la vida en el Espíritu. Empiezas a conectar con otros, ¿verdad? En el Espíritu, y empieza a ver, lo sigues viéndote como te dijo tu esposo cuando estaba enojado. Sigues viéndote como el vecino, la vecina dice que eres, ¿verdad? O que te ves. Y sigues viendo a las demás mal, ¿verdad? Con envidia, con egoísmo, ¿verdad? Con rencor, con resentimiento, con codicia. La carne es carne, y la carne nunca tendrá relación con el Espíritu, nunca. Por eso tenemos que hacerla morir, sacrificar la carne, ¿sí? Y entonces de esa manera es como vamos a poder nosotras vivir y andar en el Espíritu, y es de gozo, es de alegría. Y todo lo que nos manda el Señor a servirle, ¿qué crees? Tú te gozas, no te estás quejando y no estás diciendo, ay, pastor o pastora, ¿por qué no fue fulanito o fulanita? ¿Y por qué nada más nosotros? No, tú ya ni, eso se te resbala. No importa lo que los demás hagan, lo que importa es que yo estoy creciendo, yo estoy entendiendo, y cada vez voy a ser de bendición a otras, y voy a animar mejor a otras, ¿verdad? Y voy a impulsar a otras con mi vida, con mi testimonio, con mi forma de vivir. ¿Te das cuenta qué hermoso es cuando nosotras no nos quejamos? Porque la queja es de la carne, ¿verdad? Vivir una vida en el Espíritu, todo eso se muere, todo eso está fuera de. Al contrario, tú vas a saber, cuando tú vives una vida en el Espíritu, tú vas a conectar con otras mujeres,
Y no importa que sea la primera vez que llegan aquí a esta reunión. No va a importar. Porque cuando andas en el Espíritu, sabes quién anda en el Espíritu y quién vive en el Espíritu. Por eso es que la vida en Cristo no es una vida natural como la viven la gente que no conoce de Dios, sino que vivimos una dimensión, esa es la realidad, una dimensión de Dios, ¿verdad? Y si hay algo en mi vida que no entiendo, ¿por qué, Señor, a mí me estás pasando por este proceso y veo que mi hermana está en otro proceso? Pregúntale a Dios, Él lo sabe. Él sabe que está trabajando contigo, una, dos, que sigue trabajando y hasta dónde te va a llevar, ¿verdad? Él lo sabe todo. En lugar de que cuando andamos en la carne, pues ando preguntándole a todos, o ando hablando de todos, o ando sacando mis cosas, ¿verdad? Solo por sacarlas, pero no espero una respuesta de Dios. ¿Sí? Vean la diferencia de una vida en el espíritu y una vida en la carne. Entonces, precisamente Pablo aquí habla por eso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andar es vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no más. Y entonces podemos andar como a Dios le agrada, ¿verdad? Andar viendo como Él mira las cosas. Por eso mucho decimos eso, hermana, pídele a Dios que te ayude a ver como Él mira y no ver como nosotros vemos en nuestra naturaleza pecadora. Dice 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él lo hizo por nosotros. Entonces, si nosotras estamos en Cristo, pregunta, ¿nosotras tenemos ese poder de Dios? Sí lo tenemos. Tenemos ese poder de Dios. Porque Él es precisamente la vida. Fíjense, Juan 5:24, digo, si pueden, vayan anotando y me voy a ir con algunas citas y las pueden ver en la pantalla. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos ha traído el pecado? Muerte, ¿verdad? ¿Qué nos trae el perdón de Dios? Salvación y vida. Ajá. Entonces, es lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que andar en vida, hermanas, ¿verdad? En vida en el Espíritu, porque ahí es donde disfrutamos nuestra relación con Dios. Ahí es donde lo amamos, aprendemos a amarlo, aprendemos a darnos sin medida. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué crees? Otros lo ven y otros lo desean. Cuando buscan la voluntad del Señor, ¿verdad? Y entonces vamos creciendo, vamos comprendiendo y entendiendo que esa es la vida que el Señor nos ha llamado y que nos ha mostrado. Por eso es que Romanos 5:1 dice que hemos sido justificadas, pues por la fe, ¿verdad? No es por otra, no por obras, sino por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos sido justificados, hemos sido perdonadas. Ya no hay algo que condene, ¿verdad? Si tú ya le has pedido perdón al Señor de tus pecados, Él te ha perdonado, déjame decirte. Él ya borró eso. Es más, cuando tú lo sacas otra vez en oración, ¿cómo crees que estará el rostro del Señor? ¿Qué mostrará el Señor ahí, verdad? Cuando a veces volvemos a orar y volvemos a decirle, ¿verdad? Señor, pero vuélveme a perdonar, casi estamos diciendo, por todo lo que... Y ahí estamos, ¿verdad? Nosotras, porque todavía nos falta ir creciendo. Pero Él dice, yo ya hasta ni me acuerdo de eso. Porque nuestro Dios no es un Dios que se acuerde de las cosas pasadas, ¿verdad? Sin embargo, el hombre sí te puede decir, ay,
Pero ahorita me acordé de algo que el pastor Raúl me compartía en la semana, así de rapidito, nada más, no capté todo, porque íbamos en el carro y él comentó algo, que estaba escuchando una enseñanza de un pastor, y él también pues en el camino, en lo que hacemos las cosas, pues él pone los audios, ¿no? Y entonces me comentó algo así rapidito, pero lo que yo llegué a captar nada más fue algo que me llamó la atención en este sentido. Dice, es que parece, hablaba un hermano, no sé de dónde y qué lugar, pero él decía, dando una enseñanza a todas aquellas personas, les llamaba buceos, algo así, buceos de... ¿Por qué? Porque eran personas que buscaban los pecados pasados de los demás y los exponían en redes sociales. Y les escribían, pero acuérdate, ay, así como que muy espiritual, ¿verdad? Pero no te olvides de quién fuiste y qué hiciste. Y decía ese hermano, precisamente hablando una enseñanza completa para derribar esa parte. Y porque Jesús no hace eso. El cuerpo de Cristo no hace eso. ¿Verdad? O sea, ¿cómo, no? O sea, Dios no me trae al presente mis pecados pasados y otras personas trayendo eso. Ahora, eso es usado por, ya sabemos, ¿verdad? Por Satanás. O sea, finalmente Él sí quiere recordarnos, ¿verdad? Y dejarnos ahí, derribados, destruidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos andar en el Espíritu, podemos tener una vida plena, completa, pero la vamos trabajando, ¿verdad? Con nuestra relación con Dios, tiempos con Dios, estudio de la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios porque hay muchas, casi la mayoría está en instituto bíblico. Eso es muy bueno porque eso nos va conectando con Dios, ¿sí? Acuérdense, es con Dios, no con el hombre, aunque el hombre, fíjense, conectamos porque tiene al Espíritu, ¿verdad? Y porque conectamos como cuerpo, ¿sí? Y entonces nos identificamos e incluso podemos ver la presencia de Dios. ¿Les ha pasado que pueden ver la presencia de Dios en alguien? O cuando Dios les está hablando a través de una hermana o de un hermano, ¿sí se han percatado? También ahí Dios nos habla. Dios me está hablando de esto, ¿verdad? A lo mejor ni sabe la hermana, pero yo ya estoy sabiendo que es Dios hablando a mi vida, hablando a mi corazón. Entonces, el versículo 8:4, capítulo 8, versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotras, que no andamos conforme a la carne, ¿verdad? Bien claro, Pablo lo deja, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo las animo a que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Siempre que nuestro hablar, ¿verdad? Siempre sea conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y dice 5, porque los que son de la carne piensan, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se manifiesta o se manifiestan las obras de la carne? Lo primero están pensando. Incluso nos podemos dar cuenta los espirituales, ¿eh? Los espirituales se dan cuenta cuando alguien piensa en la carne, no porque conozcamos sus pensamientos, ojo, solo Dios conoce los pensamientos, ¿verdad? Del corazón, pero manifestamos en nuestro rostro, ¿verdad? Manifestamos en nuestras acciones lo que pensamos muchas veces, nuestras expresiones. Entonces empieza pensando en las cosas de la carne, ¿verdad? Y ya para decir, son todas esas que ya hemos visto, o en Gálatas, ¿verdad? También nos los deja ver, ¿sí? Todas las obras de la carne. Tú examínate personalmente y di, ¿qué obra de la carne me ha seducido? ¿Y qué obra de la carne yo me he dejado seducir? Solamente por este día o por hoy, ¿no? Porque si vemos toda la semana, pues bueno, ¿ya? Es algo de no contar. Entonces, pero cada día puedes hacer este examen. Y así vamos trabajando en nuestro interior, en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces al momento que identificas la obra de la carne, que es la que te está, ¿verdad?, acechando, o estás tú batallando, tienes que ir a la palabra, que es espíritu, ¿verdad? Y contrarrestar y afirmarte, fíjense,
afirmarnos, hermanas, mujeres, en la palabra, en lo que Él dice de mí, ¿verdad? Ante esta obra de la carne. Y entonces pararme firme, porque cuando no hacemos eso, tambaleamos y estamos entre dos pensamientos, ¿verdad? Entre Dios o mi carne, y así estamos. Y de momento, cuando no estamos realmente fortalecidas espiritualmente, la carne suele ganarnos más, ¿verdad? Es la que te aconseja y a la que escuchas. Y es la que dices, está bien, me quedo. O está bien, ¿no? Hago esto, hago lo otro. Y es donde dices, ¡ay! Tengo un enemigo bien cerca de mí. Ahí está conmigo, que me está deteniendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotras empezamos. Yo le decía a una persona, yo también lucho con eso, ¿verdad? Todas luchamos con esa parte. Y me pasa por mi mente, primero pasa por mi mente. Ayer precisamente yo decía, yo voy a decir a mi esposo que mejor me quede, porque tengo, y sí tenía algunas cosas pendientes, ¿no? Pero no me quería esforzar más, ¿no? Entonces dije, pero después, hoy la batalla, ¿verdad? Y dije, no, a ver, Señor, ¿qué tú quieres? ¿verdad? Y pues el Señor, le doy gracias a Dios que hice caso a Dios porque me bendijo, ¿verdad? De muchas maneras nos bendice el Señor, ¿verdad? Y entonces, así fue como nosotras vamos, ¿verdad? Vamos trabajando en nuestro interior, porque ya nos dio al Espíritu Santo, hermanas, ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Entonces ya el poder de Dios está. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Entender dónde, cómo, ¿verdad? En qué obra de la carne tengo que contrarrestar, ¿verdad? Y obedecer. Y entonces mi vida va a ir creciendo, va a ir madurando, va a ir desarrollándose. Por eso es que empieza en el pensar en las cosas de la carne. Bien importante preguntarme, hermana, mujer, ¿qué estoy pensando? Yo empecé así, ¿qué estoy pensando? Ay, no, hasta yo me espantaba de mis pensamientos, ¿verdad? Porque me llegaban así, y ya estás pensando esto, mira, ya te estás imaginando esto, ya llegaste hasta acá, y todavía ni eso pasaba, ¿no? Pero ya estaba yo hasta acá, ¿verdad que sí? Y así es el mecanismo. Y ya cuando dije, no, a ver, voy a destruir aquí y voy a destruir aquí, ¿verdad? Y ya ahí, ¡pum!, se disipa todo. Entonces la lucha, acuérdense, la batalla está ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí está la batalla. Entonces ahí tenemos que derribar, ¿verdad? Y de ahí, entonces, si yo no pienso en las obras de la carne, entonces tengo que pensar, porque tengo que ocupar mi mente, ¿verdad que sí? En las cosas de ¿qué? Del Espíritu, ¿verdad? Y ahí es donde yo me voy fortaleciendo, y entonces Dios me va a usar. ¿Qué creen que pasa cuando hay una mujer hija de Dios que se está dejando trabajar y todo, y Dios la está llenando de su presencia? ¿Qué va a pasar? Por consecuencia, no va a buscar andar aquí, no, se va a dar, va a bendecir a otras, ¿verdad? Por consecuencia se va a dar, va a dar confianza. Su presencia va a dar confianza, su presencia va a dar paz, su presencia va a dar gozo, alegría. Yo decía, yo quiero lo que tú tienes, porque cada que estoy cerca de ti, ¿verdad? Como que, pues es la presencia de Dios. Y eso es vivir una vida en el Espíritu, hermanas. Eso cambia todo, tu entorno, tu ambiente, tu casa, en tu hogar, cómo está. ¿Cuánto nos cuesta tener un ambiente permanente en la presencia de Dios? Permanente, porque llega un momento en que yo también batallo, ¿no? Y estoy, no, sí, Señor, pasa una cosa y ya me cambió todo, ¿verdad? Y de momento digo, no, a ver, ¿cómo le hago para que otra vez entre en armonía, ¿verdad? En el Señor. Y cada vez estar en esta parte no es fácil, ¿verdad? Es cansado incluso espiritualmente, porque hay un mecanismo de defensa en el ser humano, y más que no conoce al Señor, que vuelve y regresa otra vez y regresa. Yo sé que aquí hay mujeres que están batallando con familiares, incluso, o personas que ya te lo dijo una, ¿verdad? Es negativo, ya te lo dijo dos, bueno, cada rato te lo está diciendo, ¿verdad? Y entonces tú dices, Señor, ya quisiera que pare esto, ¿verdad? Pero es el mecanismo de mucha gente que no tiene al Señor, porque no ha trabajado su corazón, su mente, ¿verdad? No sabe
que eso es pecado y que el pecado ha cegado totalmente su entendimiento. Y como los ha cegado, pues siguen en el mismo cassette, diríamos nosotros, en el mismo disco, ¿verdad? Y no tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no podemos involucrarnos, ¿verdad? Más allá de lo que no nos permite la persona o Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Punto. ¿Verdad? Orar hasta que Dios obre de una manera sobrenatural en la vida de esa persona, ¿verdad? Pero amarla, comprender, porque así es como operamos todos. Entonces, comprender que muchas veces no va a ser fácil para esa persona, pero si doblega su corazón, Dios puede hacer algo maravilloso, ¿verdad? Como lo hizo con nosotras. Amén. Entonces dice 6, porque el ocuparse, fíjense, de la carne nos va a traer ¿qué? Muerte. Ocuparnos. Eso habla de cuando tú estás en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Y te ocupas de los quehaceres, ¿verdad? Estás ocupada, estás ahí, al pendiente, ¿sí o no? Atenta, alerta a lo que estás haciendo. Bueno, eso es lo que no debemos hacer. De esa misma magnitud, ¿verdad? No debemos hacerlo con los pensamientos carnales del mal. O sea, no te quedes ahí ocupándote de eso, ¿verdad? No tomes más tiempo, ¿verdad? Deséchalo pronto, deshazte de eso pronto, ¿verdad? Porque si no traerá muerte. ¿Y saben cómo empezamos a sentirnos? Tristes. No, ya al rato ya estamos llorando quizás, melancólicas, tristes. No, pues, a ver, hermana, ¿qué has estado pensando? Y ahí encontramos todo. Ya, lo que piensas, ¿verdad? Porque lo que pensamos, actuamos. Entonces, por eso es importante que este mecanismo que Dios ya conoce en nosotros y que, bueno, el hombre también ha encontrado, ¿verdad? El psicólogo, médicos y gente que se dedica al estudio de cómo funciona un cuerpo, ¿verdad? Y que Dios no ignoraba, Dios ya sabía, porque Él es Dios, Él nos creó, es el mismo mecanismo, ¿verdad? Por eso hay enfermedades que son muy, se puede decir, prolongadas a veces por el estado de ánimo de la persona, ¿verdad? Que las emociones tienen mucho que ver. Y pues las emociones tienen que ver con el pensamiento, están ligados. Entonces, es ahí donde nosotras tenemos precisamente, Dios quiere trabajar, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará que libres, y la verdad es Cristo, ¿verdad? Entonces, Él es el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, pero dice ocuparse del Espíritu. Volvemos al punto que Dios nos quiere llenar de vida y paz, ¿sí? Vida y paz. Por cuanto dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Veo la repetición del escritor, cómo sigue diciendo, ¿verdad? Y reiterando lo que provoca la carne y lo que trae como resultado lo del Espíritu. Dice, son enemistad contra Dios. O sea que cada que nosotras pensamos y actuamos en la carne, no le estamos agradando a Él, ¿ok? O sea, podemos decir, pero me la pasé orando, pastora, todo el día, pero me la pasé ayunando, ¿verdad? Pero, pastora, todo el día le serví al Señor ese día, pero estuviste pensando en las obras de la carne, entonces de nada sirvió, porque no le agradaste al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando alabamos a Dios, lo mismo. Estamos alabando a Dios, estamos conectadas con Él, ¿verdad? Y entonces estamos enfocados en su grandeza, en su poderío, en su majestad, más no pensando en otras obras de la carne, ¿verdad? O en otras cosas. Pero entonces no estamos agradando a Dios y nos autoengañamos, ¿eh? Pensamos que estamos alabando porque levanté las manos solamente, pero mi mente, mi corazón está muy fuera de Él. Es ahí donde el Señor, ¿verdad?, evaluará. Fíjense bien. ¿Cuántas creen que Cristo viene pronto? ¿Verdad? Muy pronto de lo que nosotras nos podamos pensar. Por lo tanto, tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Examinarnos. La palabra de Dios dice que si nos examináramos nosotras mismas, ¿verdad? A nosotros, yo creo que es algo muy bueno porque te da la oportunidad de corregir, déjame decirte. Porque si no fuese así,
Ahora, quien no lo hace es insensatez, ¿eh? Porque ya tienes el conocimiento, pero quien lo hace tiene la oportunidad de corregir. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el conocimiento nos da la oportunidad de poder corregir. Y que cuando Dios nos encuentre listos, listas para. Entonces, examinarnos es algo que debe ser de tu diario, ¿sí? Es como cuando vas al trabajo, bueno, si las que trabajan o laboran, hay metas, ¿verdad? Hay siempre en todo lugar, en todo trabajo, hay metas y son necesarias, ¿verdad? Entonces, las mujeres que están en el hogar, a lo mejor por estar en el hogar a veces no evaluamos, no nos ponemos un plan, una planificación para poder llevar a cabo ciertas metas, aún dentro del hogar. No lo hacemos, no estamos habituadas, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a ver las cosas como Él las ve y las empiezas a planificar tus tiempos, ¿verdad? Vas a poder alcanzar todavía más, ¿verdad? Porque es Dios dándonos la capacidad. Y entonces poder ser de bendición no solo para tu familia, sino para otros, para vecinos. ¿Cuántas ya están discipulando ahí a su vecino o a su vecina? Eso habla también de crecer, de madurar, de ir avanzando. Si se dan cuenta, o sea, esto no se queda solo en ti, sino avanza, ¿verdad? Avanza. Y eso es a través de una vida en el Espíritu, a través de que nosotras nos llenamos de la palabra viviente. Es decir, no solo la oigo, la estudio, sino la obedezco, para que entonces mi vida sea una vida en el Espíritu. Acuérdense, la palabra y el Espíritu van juntos. Hay quienes solamente toman la palabra, pero si no está el Espíritu Santo, no puede operar. Tiene que operar juntamente con la palabra. Sí, es por eso que nuestra vida de oración tenemos que irnos a quebrantar, a humillarnos. Señor, y si yo sé que no tengo al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Pedirlo. Jesús, ¿se acuerdan que dijo? Pídanlo, que yo doy. Es su deseo darnos a su Espíritu Santo. Pero si tú dices, yo creo que yo no tengo el Espíritu Santo, o percibo que no, porque uno lo puede saber, pídelo, ¿verdad? El Espíritu Santo está para ayudarnos, para que nosotros tengamos ese nacer de Dios. Y entonces, como dice el versículo 8, y con este vamos acabando, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos con el 9. Mas vosotros o ustedes no viven según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene, fíjense, el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, nuestro Señor y Salvador, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ¿verdad? Que mora en ustedes. Entonces, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, cuando mora, la llevamos en obediencia, ¿verdad? Y entonces vivimos una vida en el Espíritu. Agradecemos a Dios. Ahora, tú dices, pues yo tengo al Espíritu Santo, pero no tengo esa paz en mi vida, o esa vida en abundancia completa. Necesitas llenarte más, ¿verdad? Eso es lo que hace falta, nada más, llenarnos más del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a llenarnos más de su Espíritu Santo. Al rato vamos a tener otra oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios por la alabanza, ¿verdad? Y la adoración. Y luego la palabra. Entonces, recibamos con un espíritu de humildad, de mansedumbre, ¿verdad? Para que podamos ser edificadas y llenas. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has sido dado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de ello, Señor, hoy podemos nosotras acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia
y hallar oportuno socorro, mi Dios. Pero también queremos ser llenas de tu Espíritu, llenas, Señor, para que podamos ser esas vasijas, Señor, que imparten vida, imparten de tu Espíritu, y que podamos ser edificadas unas con otras, Señor, para la gloria de tu nombre. Llénanos, Señor, y danos de ti para que demos a las que tú nos has puesto a nuestro lado, o las que nos has puesto, Señor, ahí donde vivimos. Que sigamos dando, Señor, de lo que tú nos has dado, porque eres tú el que está interesado en las almas. Eres tú el que quiere salvar las almas, Señor, de sus pecados. Eres tú el que quiere traer el perdón a la vida de esas personas, de esas mujeres o de esos jóvenes, niños, Señor. Te pedimos que uses nuestras vidas. Usa la vida de mis hermanas que se están llenando de ti, que no vivan una vida natural, que no se enfoquen o se ocupen solamente de sus casas, de los quehaceres, de las cosas terrenales de esta tierra, sino que puedan ver en ellos, Señor, los propósitos y los planes tuyos, y que puedan andar en el Espíritu viendo las cosas como tú las miras, para que entonces sea, Señor, de gozo y de alegría en sus corazones, y la gloria, toda la gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de redes sociales.